Muchas gracias por estar con nosotras. Somos parte del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco. Somos Andrea Paz, Ana Mile, Yanis Nava y Brisa Pérez. El día de hoy les hablaremos de la destrucción y fragmentación del hábitat. En este sentido, abordaremos todo sobre la destrucción de hábitat, qué es, causas, consecuencias, así como ejemplos y alternativas para prevenirla y la importancia de su conservación. Esperamos que sea de provecho la información. Bueno, pues para empezar, sería bueno recordar un par de conceptos básicos que nos permitirían tener un poco más de claridad del tema. Ahora bien, ¿qué es un hábitat? Es el entorno, lugar o espacio natural donde se desarrolla una especie o población biológica, con condiciones apropiadas para su existencia. Como una breve introducción, sería mencionar que la pérdida de hábitat y la fragmentación se han convertido en las más importantes amenazas para el mantenimiento de la biodiversidad en todos los ecosistemas, principalmente en los terrestres. Es por eso que es tan importante hablar del tema. Entrando un poco más en el tema que nos interesa, sería importante mencionar qué es la destrucción del hábitat. Pues bueno, es el proceso de modificación o transformación del ambiente natural, siendo él mismo incapaz de mantener a la diversidad de especies o con efectos en la evolución y conservación biológica. Ahora bien, la fragmentación del hábitat conlleva un proceso de transformación de una gran extensión de hábitat en parches reducidos y de importantes cambios ambientales para la evolución o biología de la conservación. Es muy interesante mencionar que este proceso es tan antiguo como la expansión agrícola de la humanidad, pero ahora se ha intensificado por la gran capacidad tecnológica de la que disponemos y de la cual hacemos mal uso en muchas ocasiones. El hombre ha alterado por su propio beneficio una gran parte del suelo, por lo que no es de extrañar que la reducción y fragmentación de los hábitats y en consecuencia la pérdida de especies se considere una de las amenazas más frecuentes y extendidas para la conservación de la biodiversidad. Para conocer bien un hábitat fragmentado, hay que tener en cuenta el número de fragmentos, su tamaño, su forma y su grado de aislamiento. Muchas gracias por tu aportación, Ana. Como dices, es algo sumamente interesante. Ahora bien, me gustaría comentar que la fragmentación también puede producirse por procesos naturales que alteran el medio lentamente, como el viento, tormentas, derrumbes, fuegos, depravación o forrajeo, o por actividades humanas, como el establecimiento de cultivos, carreteras, ciudades, así como la agricultura, proliferación urbana, minería, sobrepesca, tala de árboles, contaminación de los recursos naturales. Asimismo, la expansión e intensificación del uso de la tierra, la deforestación, fragmentación de entornos naturales y especies invasoras. También procesos geológicos, la alteración de nutrientes, cambios climáticos, un inadecuado manejo ambiental, fenómenos naturales y actividades humanas. En los últimos 10.000 años, la actividad humana sobre el planeta ha determinado que la gran mayoría de los paisajes contemporáneos presentan algún grado de fragmentación. Por otra parte, hay que recalcar que la fragmentación del hábitat es uno de los procesos antrópicos con efectos más devastadores sobre la biodiversidad. En primer lugar, la fragmentación involucra la pérdida del hábitat, ya que una porción del paisaje es transformada a otro tipo de uso de la tierra y los flujos naturales de materia y energía se verán alterados. La pérdida de hábitat es la razón más importante de la extinción de especies en los últimos tiempos. Cuanto más pequeños son los fragmentos, mayor vulnerabilidad para las especies a las condiciones ambientales adversas, que son más frecuentes en sus bordes que en el interior y por lo tanto hay una mayor probabilidad de extinción. También esta probabilidad aumenta cuando menor sea el número de individuos que formen las poblaciones a las que permanecen en los fragmentos. Así es, Brisa. Por ejemplo, en nuestro país, las 2/3 partes del territorio mexicano estuvieron alguna vez cubiertas de diferentes tipos de formaciones boscosas, como los bosques ribereños, el matorral espinoso, Chapultepec, el bosque bajo espinoso, el matorral crassicaule, la selva
mesófila de montaña y muchas otras. Aún hoy en día, México, las estimaciones oficiales acerca de la pérdida de bosques varían mucho. Se habla entre los 370.000 y 746.000 hectáreas. Cualquiera que sea la cifra, la situación resulta alarmante. Actualmente, en México existen asentamientos costeros que han crecido y siguen creciendo de manera vertiginosa debido a los desarrollos turísticos. En su momento lo fue Acapulco y actualmente Cancún, Playa del Carmen, Huatulco, Ixtapa, Los Cabos y Puerto Vallarta, entre algunos otros. Siguen teniendo índices de crecimiento más elevados que la media nacional. Es común que este tipo de asentamientos urbanos no tomen en cuenta las características ambientales del lugar y se transformen en el entorno para dar una imagen de centros turísticos. La infraestructura también es un factor de presión sobre ecosistemas terrestres y acuáticos, pues ocasiona la transformación y fragmentación de hábitat de muchas especies, provocando la pérdida de biodiversidad. Entre los efectos negativos de la infraestructura, también encontramos pérdida de superficie de ecosistemas, aparición de barreras no naturales en áreas de distribución de las poblaciones de las especies e incremento de su tasa de mortalidad. En los asentamientos costeros es común que no se tomen en cuenta las características ambientales del lugar, por lo que se construye sobre dunas, zonas costeras, de amortiguamiento, en zonas de riesgo. Se rellenan, compactan y desecan humedales y se transforma el entorno con el fin de ser parecido al de otros centros turísticos. Ahora bien, considero que es sumamente importante mencionar las consecuencias de la destrucción y fragmentación de hábitat, que son, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad, la extinción de especies en el mundo, el declive de poblaciones y el colapso de ecosistemas. Además, se puede presentar una disminución de la variedad genética, el cambio climático global y otros impactos sobre la evolución y conservación biológica. Del mismo modo, nosotros podemos tener en cuenta algunos ejemplos de las acciones o medidas alternativas que podemos hacer y concientizarnos para reducir la pérdida de hábitat. Algunas de ellas son educación y conciencia ambiental, restauración de los entornos naturales, reducción de la huella de carbono, estilo de vida y desarrollo sostenible, creación de reservas naturales, ordenamiento territorial, recolonización artificial, planificación y gestión urbanística, corredores biológicos, agricultura ecológica y un manejo sostenible de la tierra. Definitivamente, la importancia de la conservación de los hábitats se resume en sus beneficios como lugar de convivencia de los organismos vivos, control de humedad, agua, oxígeno, seguridad alimentaria, sumidero de dióxido de carbono, control de fenómenos naturales, equilibrio ecológico, regulación del clima y muchos otros bienes en pro del medio ambiente. A pesar de que muchos sistemas terrestres en la actualidad están representados únicamente en fragmentos de vegetación, como el bosque atlántico en Brasil, el pedregal en la Ciudad de México, y su persistencia depende de su manejo, basados en diferentes estudios y en experiencias propias, sugerimos que para la conservación de áreas naturales se protejan superficies lo más grande posible, ya que las diferentes especies necesitan ecosistemas funcionales para poder subsistir. Muchas gracias a todas mis compañeras por sus valiosas aportaciones. Consideramos en general que es un tema que nos debe concernir a todos y que debemos concientizarnos a fondo de las acciones. Recuerde que el cambio está en nosotros. Muchas gracias por su atención. Que la fragmentación también puede producirse por procesos naturales que alteran el medio ambiente, como lo pueden ser el viento, tormentas, derrumbes, fuegos, depredación o forrajeo o por actividades humanas, como el establecimiento de cultivos, carreteras, ciudades, así como, perdónenme,